Ha habido muchas cosas han pasado. Pero ¿sabes una cosa? La libertad solamente la encontramos, la libertad verdadera, cuando venimos a la cruz de Cristo. Amén. Cuando nos acercamos al Calvario, es ahí donde nosotros encontramos la genuina libertad. Amén. ¿Sabe qué? Para eso vino Cristo, a morir en la cruz, para que tú y yo fuéramos libres. Pero si te das cuenta, en el principio todo marchaba bien, hasta que Adán y Eva pecaron. Quiero llevarlo hasta ese nivel para que ustedes se puedan dar cuenta por qué hoy anhelamos la libertad y por qué buscamos la libertad. Porque cuando se busca libertad es porque hay esclavitud. Amén. Así es. Nosotros, desafortunadamente, por el pecado de Adán y Eva, fuimos condenados a la esclavitud. Ahora bien, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, verso 23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estaba la sentencia de la condena. Por cuanto todos pecaron, en Adán y Eva todos pecamos. Pero ¿sabes una cosa? El amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios es tan grande que la historia no podía terminar ahí. La historia no podía terminar con que el ser tan maravilloso que Dios creó al hombre, y luego que trayendo una costilla de la mujer, del hombre, hiciera a la mujer, que esos seres tan preciosos que somos nosotros viviéramos todo el tiempo condenados bajo el yugo del pecado. Y si usted se va un poco más adelante, en el capítulo 6 del libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, dice la Biblia: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el amor de Dios, lo que Dios da, lo que Dios ofrece, lo que Dios te brinda, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No tenemos por qué vivir esclavos bajo el yugo del pecado, porque hoy somos libres, hemos sido libertados mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Saben que cuando Jesús nos libertó a nosotros, es para que nosotros también podemos libertar a otra persona? Dios no te ha llamado a ti ni ha llamado a mí para que estemos sentados. Y qué bueno es cuando los caballeros aquí nos llamamos, porque me siento parte de esta casa, hombre de valor. Y estamos viendo la valentía de los hombres. Usted ve que los hombres dirigen, cantan, y eso lo digo porque a veces los hombres somos los más lentos, somos a nivel tortuga, vamos lentos, y las mujeres siempre van un poco más adelante. Pero fíjate, el hermano que cogieron de sorpresa para aquí ahora, el hermano Rafael, el hermano predicó, el hermano fluyó en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque tuvo la valentía. Él no dijo, no, yo no puedo, sino él dijo, sí, yo puedo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos sí puedo, no confiamos en nosotros mismos, nosotros confiamos en el Dios del cielo. ¿Sabe una cosa? Y aunque tu boca esté vacía, Dios la llena. Dice la palabra que si tú no tienes nada que decir, que tú solamente tienes que abrir tu boca en su nombre y Él la rebosa. Rebosa significa lleno, rebosado significa lleno, y Él la llena de palabra de vida eterna. Fíjate que cuando ahora dice la palabra que nosotros fuimos justificados mediante la gracia de Cristo Jesús. Fuimos justificados mediante la gracia. ¿Por qué? Justificado significa que nosotros aceptamos que
nacido en una familia cristiana, pero me gustó mucho en estos días, un domingo de esto, que vi a la niña que está allí, que pasó adelante, y eso me recordó mi historia, ¿sabes? La historia mía es larguísima, tengo una historia para escribir un libro, y me gustó cuando esa niña pasó aquí, hizo su decisión, me acordó a mi infancia, porque yo nací en un hogar católico, pero me crié en un hogar medio cristiano. Se lo cuento, está muy fácil. Mi madre era católica y habíamos nacido mi hermana y yo, que somos mellizos. Mi hermana hizo una promesa. Mi madre hizo una promesa de que ella se iba a vestir de blanco hasta que mi hermana y yo cumpliéramos los 12 años, para que nosotros no le criáramos, porque siempre se dice que los mellizos, uno de los dos se muere, pero de momento somos los dos protagonistas. Pero claro, mi madre veía que los evangélicos iban a la casa de mi tío a llevar culto. Y ella veía, yo recuerdo que mi madre me contaba que ella decía que ella veía lo tan bonito que caminaban los evangélicos cuando iban a los cultos. Y ella decía, si yo pudiera dejar de fumar, yo me metiera evangélica. Así habla, ella no se ha convertido, dice yo me meto. No dice yo me convierto, yo me meto, pero no te metas, que el que se mete se sale. Tú te tienes que convertir. Amén. Y mi mamá, que ya está en gloria, esa la tiene Dios allá, esperándome a mí, para saludarme. Mi mamá, que ya está en gloria, ella dice que un día fue a fumar y el cigarrillo, el tabaco, le causó un desmayo. Y ella le dijo, no, Dios no quiere que yo. Lo dejó de fumar, todavía no se había convertido, y se convirtió. Y mi madre se convirtió ya en cristiana, por eso digo un hogar medio cristiano. Mi padre nunca se convirtió. También está para allá arriba, yo no sé dónde está, porque ya ahí tampoco no me atrevo a decir ni que está en el infierno ni que está en el cielo, pero la que yo sé que murió en los caminos del Señor fue mi mamá. Mi padre siempre se mantuvo y decía que cuando, si Cristo viene, yo me agarro de la falda de Lilia y me voy con ella. Se mantuvo de cachondeo, pero a ver luego qué pasa. Con eso no se juega, con eso no se juega. Es la determinación de la salvación es algo que tú tienes que tenerlo muy claro, porque o está de un lado o está del otro, pero no se está en los dos lados, y es algo individual. O sea, usted no se va a salvar porque su madre se salve, ni porque su esposa se salve. La salvación es algo personal e individual. Y cuando, para no ser larga la historia, mi madre se convirtió, y por eso digo, porque luego mi padre, yo recuerdo ya cuando yo tenía conocimiento que mi padre, cada vez que mi madre llegaba de la iglesia, eso era una bronca, eso era tremendo, pero mi madre perseveró. Y mi madre, cuando daba el diezmo, que mi madre daba la primicia de que si tenía una vaca y luego daba un becerro porque lo dio de primicia, decía mi madre, eso es para el pastor, para que se lo coja a él. Y yo crecí en ese ambiente escuchando todo ese tipo de palabras. Por eso digo, crecí en un hogar medio cristiano, pero sí que vi el ejemplo de mi madre, y todo el tiempo, o sea, y recuerdo que cuando tenía yo 7 años, yo hice mi decisión por Cristo Jesús. Pero todo ese tiempo de mi niñez lo había yo pasado en la vida cristiana, yendo a la iglesia con mi madre y todo, y con el conocimiento. Pero ese día me acordé de la niña que está ahí, que Dios la bendiga mucho. Me recordé que yo pasé también, porque yo quise hacer mi decisión delante de los hombres, porque la palabra dice que el que confesare delante de los hombres con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. Amén. Mire, y la vida cristiana no es un caminito de flores, y si es de flores tienen espinas, porque he vivido mucho tiempo difíciles en mi vida, bastante. He pasado pruebas donde de verdad Dios saca el oro, ha sacado el oro que hay en mí, difíciles. Pero sabe una cosa, en esos momentos difíciles Dios está ahí. Amén. Sabe que Jesús, cuando
nos da el ejemplo a nosotros de que nosotros tenemos que ser libertadores de cautivos. Imagínate que Jesús, cuando llega allí al lago de Genesaret, comenzó a predicar la palabra. Y la gente, dice la Biblia, que la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y dice que allí habían dos barcas y Jesús subió a una de ellas. Y en una de esas barcas estaba Simón Pedro. Yo creo que en ese tiempo Jesús pudo haber usado la barca como plataforma para llevar el mensaje de la predicación. Yo creo que cada vez que venía una ola así, que el viento llevaba la multitud, porque era una multitud. Pero no termina ahí. Quizás en esa multitud mucha gente creyeron al mensaje de Jesucristo. Y aún estando Pedro ahí en la barca, porque en la barca de Pedro que está Jesús, y Pedro estaba ahí. Y esa es otra historia de Pedro también. Pedro estaba cansado, Pedro estaba desanimado porque había pasado toda la noche pescando y no había pescado nada. Pero llegó Jesús, y cuando Jesús termina de predicarle a la multitud, Jesús dice: ahora el asunto es contigo. Venga, vámonos tú y yo a solas, boga para adentro. Y Jesús le predicó a Pedro con el milagro, porque era duro el hombre, ¿eh? El Pedro no era fácil. Date cuenta que hasta después de convertido seguía cortando orejas. Y cuando ya van para adentro, le dice: echa la red. Y dice: pero maestro, fíjate por qué Pedro, que todavía no se había convertido, todavía no había creído, pero le llama a Jesús maestro, reconoce que Jesús era un maestro. Porque el hombre se había tirado todo el mensaje de la barca hacia la multitud. El hombre estaba ahí. Y ya Pedro decía: pero este hombre está predicando palabras que me llegan al corazón. Ya la palabra en Pedro había comenzado a hacer su trabajo. Por eso es que nosotros tenemos que predicar la palabra, la escuchen o no la escuchen. ¿Saben por qué? Porque es una semilla que tú estás sembrando, que un día va a germinar. Y cuando Pedro no quería echar la red, dice que no, es que hemos pasado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada. Pero Jesús le dice: échala. Seguro que tuvo que hablarle así, porque el hombre era bruto, para que entendiera. Y dice: por tu palabra, la voy a echar por tu palabra. Ya Pedro comienza a creer en la palabra de Jesús. Y cuando la echó, tuvo que llamar a su compañero, porque como salía, casi se hundía la barca, las redes salían llenas de peces. Y Pedro dice: no puedo estar delante de ti. Se arrodilló, cayó de rodillas y dijo: yo no puedo estar delante de ti porque yo soy un hombre pecador. Pero Jesús le dice: y yo a ti te voy a hacer pescador de hombre. Pedro fue tocado por la palabra. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Y es por eso que nosotros tenemos también que ser cuidadosos con la palabra que nosotros soltamos por nuestra boca. Porque la palabra tiene poder para matar o para salvar. ¿Sabe que a veces quizá el profesor en la escuela te dijo: tú sí eres bruto? Y aparte de que te lo creíste, también te echó una maldición. Y tú te crees bruto siempre. Pero fue una palabra de maldición, una sentencia de maldición que echaron sobre ti. Pero ¿sabe una cosa? En Cristo Jesús tenemos la libertad a toda la sentencia del maligno que hayan venido y hayan decretado sobre nuestras vidas. Porque en Cristo Jesús todas las cadenas, todos los yugos son rotos por el poder de su palabra. ¿Sabe que Jesús libertó
libertó a Pedro. Siéntase que usted es Pedro en esta noche. Siéntase que usted es ese Pedro que le creyó a la palabra de Jesús. Siéntase que usted es ese Pedro que vio ese gran milagro hecho por Jesús. Pero ahora, si usted se siente que usted es Pedro, usted tiene que hacer lo que Pedro hizo de ahí en adelante. Porque Pedro ya no volvió a hacer su trabajo, su oficio que hacía. Comenzó a predicar la palabra. Y sabe una cosa, porque yo decía ahorita que Dios nos libertó a nosotros para que nosotros seamos libertadores de los cautivos. Porque Pedro, aún siendo un hombre, como yo decía ahorita, siendo un hombre iletrado, siendo un hombre bruto, siendo un hombre que no barajaba pelea, por lo que vimos, Pedro, en su primer mensaje, dice la Biblia que se convirtieron como 3,000 personas. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. No importa que quién sea, si Dios te usa como vasija, si Dios te usa como instrumento para que la palabra de Él sea llevada a través de ti, Él te va a respaldar. Amén. Hubo otro hombre a la luz de la Biblia que podemos ver. Y en esta noche yo le estoy poniendo un ejemplo quizás de la persona, porque fueron muchos los milagros que Jesús hizo y muchos fueron los hombres que fueron liberados por la palabra, por la predicación del Evangelio de Jesús. Pero había otro hombre que quizás para la sociedad, quizás para esa ciudad, para esa nación, no era más que quizá una persona desagradable. Y le quiero hablar del endemoniado gadareno. Aquel hombre, dice la Biblia, que habitaba en los sepulcros, en lugares oscuros, en lugares fríos, que significa muerte. Pero un día llega Jesús allí a Gadara. Y cuando Jesús se va acercando a aquel hombre dice: Jesús, no me moleste. ¿Sabe por qué? Porque los demonios reconocen el poder de Dios. Dice la palabra que es tan así que los demonios creen y tiemblan. Y él le dice: Jesús, no me moleste. Pero Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Y él le dice: Legión me llamo. Y ahí él incluso él le dice a Jesús: déjame ir a aquel acto de cerdo que está allí en una granja de cerdo. Déjame ir allá a los cerdos. Hubo un problema luego porque la gente de ahí, de esa ciudad, quisieron que Jesús se fuera porque los cerdos se fueron todos por un despeñadero. Pero yo no le quiero hablar de los cerdos, ni del despeñadero, ni del dueño de los cerdos. Le quiero hablar de que aquel hombre ahora es liberado. La liberación es sinónima de la libertad. Y aquel hombre es liberado y comienza a ser diferente. Ya está tranquilo. El hombre que estaba siempre encadenado y rompía las cadenas, el hombre que echaba espuma por la boca, pero aquel hombre ahora liberado por el poder de la palabra de Jesús, y el hombre está tranquilo y quiere seguir a Jesús. Pero Jesús le dice: no, quédate aquí. Literalmente a Jesús no le interesaba que él fuera personalmente con él, que literalmente le acompañara. Jesús quería que él fuera y contara a su familia, que contara a su gente, que contara en esa ciudad lo que Jesús había hecho con él, lo que Dios había hecho con él. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 39, dice la palabra: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús le dijo: yo no quiero que tú me acompañes. Tú
tú te tienes que quedar y tú tienes que comenzar a anunciar lo que Dios ha hecho contigo. Y aquel hombre comenzó a predicar en Decápolis, que era una región de Gadara. Y Decápolis significa 10 ciudades. Y aquel hombre que fue transformado de una manera extraordinaria, aquel hombre que le creyó a Jesús, y aquel hombre que tuvo una conversión genuina con Dios, ya no es el endemoniado, ahora es predicador. Aquel hombre revolucionó a 10 ciudades. Aquel hombre comenzó a predicar la palabra del Señor. Aquel hombre comenzó a ser el libertador de personas que estaban cautivas. Porque tú, con tu ejemplo, con tu testimonio, con lo que Dios ha hecho en ti, es una predicación que tú tienes. Mire, todos tenemos una historia que contar. Y en esa historia, si hoy tú vives, como decía alguien aquí, no recuerdo quién, porque no conozco casi a nadie, pero mira, si hoy vivimos, si hoy nos movemos, si hoy nosotros podemos respirar, es porque Dios ha estado con nosotros. Si hoy tú eres alguien en la vida que tiene un nombre y un apellido, fue porque